Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, amado, amada. Sea usted una vez más bienvenido a esta su casa. Y qué bendición, iglesia, el que usted pueda conectarse. Qué bendición que pueda estar aquí de una manera presencial. Pero, amado, amada, eh, Cristo viene y viene pronto, iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12: He aquí yo vengo pronto y juntamente conmigo mi galardón, el cual daré a cada uno según sus obras. Es importante, iglesia, que usted y yo afinemos la visión, y ahorita vamos a ver, de hecho creo que es el primer punto de lo que el sacerdote con defecto no tenía que tener, iglesia, que no tenía que tener ese defecto de ciego. Y digo de afinar la visión, iglesia, porque sin lugar a duda son días donde el enemigo, el Señor lo reprenda, eh, hace la obra, iglesia, o quiere hacer la obra, y si logra hacer la obra, usted y yo nos vamos a ver un poco impedidos en lo que Dios quiere. Ciertamente, iglesia, creemos que la voluntad de Dios se va a cumplir en usted. La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios tiene que ir evolucionando en cada uno de nosotros, iglesia. Buena, agradable, pero anhelamos que sea perfecta esa voluntad en la vida de cada uno de nosotros, y esa voluntad es divina, iglesia. Le voy a invitar a que vaya a su Biblia y que vaya ahí al libro de Levítico capítulo 21, verso 21. Levítico 21, verso 21, y que cuando llegue ahí diga amén, iglesia. Y mientras llega la cita, le recuerdo, amado, amada, que los lunes tenemos un programa que es para la mujer. Este programa es 100% virtual y comienza a las 7 de la noche, en busca de virtud. Los martes, un martes como hoy, iglesia, hablamos un poquillo acerca de discipulado. Y hemos comenzado, iglesia, si no me equivoco, este es el tercer mensaje donde hemos comenzado a hablar acerca de el sacerdocio o del sacerdote y todo lo que conlleva, iglesia, todo lo que involucra lo que es el sacerdocio. Y le recuerdo, iglesia, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que Dios hizo reyes y sacerdotes para él, iglesia, y ahí usted y yo es donde estamos involucrados. Y yo estamos hablando un poquito los martes. Los jueves, recuerde que hay ensayo de alabanza y de pandero a las 6:30 de la tarde. Los viernes, nuestro servicio 100% familiar, iglesia, comienza a las 7:30 de la noche. 100% familiar, iglesia. Recuerde que este sábado tenemos ayuno, iglesia, perdón, tenemos intercesión. Este sábado a las 5 de la mañana tenemos intercesión, y probablemente a las 6 de la tarde del mismo sábado vamos a ir a hacer la obra de evangelismo. Es algo a lo cual el Señor nos ha llamado, iglesia, a evangelizar. Vayan y hagan discípulos. Fue el mandato de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 20, por ahí del verso, no se crea, capítulo 28, verso 19 y verso 20. Él dice: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y verso 20, si no me equivoco, dice: y no teman, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de este tiempo, de esta edad de los siglos, iglesia. Y ello vamos a estar hablando, iglesia, evangelizando este sábado. Y recuerde que los domingos tenemos nuestro servicio congregacional, y este servicio, iglesia, comienza a las 11 de la mañana. Dicho esto, creo que es ayuno congregacional este domingo, este tercer domingo de mes, nuestro ayuno congregacional, iglesia. Levítico capítulo 21, verso 21. Miren lo que dice la Biblia de las Américas: ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. El Señor añada bendición a su palabra, iglesia.
Usted sabe, iglesia, que el libro de Levítico es para nosotros, y muchos lo consideran también así, iglesia, es el manual sacerdotal. Usted y yo debemos de conocerlo porque sin lugar a duda, iglesia, el pueblo de Israel sigue llevando a cabo de alguna manera un sacerdocio. Están por llevar a cabo el levantamiento de un tercer templo, iglesia, donde dice el pueblo de Israel que ellos ya tienen todo. La genética del sacerdote Aarón ya lograron ver quién es su descendencia actual, y inclusive ya los están formando para que ejerzan el sacerdocio. Les recuerdo que el sacerdote, según el libro de Levítico, comenzaba su formación a los 25 años. Si no me equivoco, eran 5 años de formación. A los 30 años comenzaban a ejercer su sacerdocio. Le recuerdo que a los 30 años nuestro Señor Jesucristo comenzó él a hacer de alguna manera pública la obra a la cual el Señor lo mandó, iglesia. Entonces, amado, usted y yo no tenemos que tener un poquito a un lado lo que es Antiguo Testamento. Le recuerdo que ello es sombra y figura para usted y para mí. Lo que le aconteció a Israel, dice la carta a los Corintios capítulo 10, que es para que a usted y a mí ya no nos acontezca. Aquí habla el capítulo 21, verso 21, iglesia. Dice el Señor que ningún hombre de la descendencia de Aarón debe de ejercer un sacerdocio. ¿Por qué? Porque tiene defecto. Todo aquel que nacía, iglesia, de la simiente de Aarón, era examinado físicamente, iglesia. Era meticulosamente examinado, y si observaban un defecto, porque creo que son 13 defectos, ninguno de esos defectos tenía que tener el sacerdote, o mejor dicho, el que descendía de Aarón, y para que él pudiera llevar a cabo o ejercer su sacerdocio. Ahora, iglesia, le recuerdo un poquito, aun cuando se tiene o no se tiene, mejor dicho, esos defectos, todo aquel que no tenía algún defecto físico era considerado ya para ejercer el sacerdocio. Pero no porque no tuviera ningún defecto garantizaba que tuviera éxito en su oficio sacerdotal. Le recuerdo que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en cierta ocasión ofrecieron un fuego diferente, un fuego ajeno, dicen otras versiones, un fuego extraño para con el Señor. El Señor, molesto, iglesia, los hace descender de su fuego y ellos son consumidos, iglesia. Pero aparte de ello, aquí vamos a ponerle un poquito el zoom a lo que dice que no tenga defecto. Cuando usted y yo le ponemos el zoom a esa palabrita defecto, iglesia, es el hebreo mum, y mum tiene una que otra acepción, donde dice que es usualmente como si fuera principio pasivo de una raíz que ya no se usa probablemente, pero mire lo que significa: es manchar, es tener un defecto físico o moralmente, es tener una falta, una lesión, es tener una tacha, iglesia. Y cuando usted y yo en la boleta, cuando usted estudiaba en la primaria, le ponían una tacha, era como que ahí reprobó. Iglesia, a usted y a mí anhelamos salir aprobados. Usted y yo, iglesia, parte de la visión que debemos de tener usted y yo es salir aprobado. Una de las metas que usted y yo debemos de tener es del salir aprobado. ¿En qué? En todo lo que el Señor permita en esta hermosa vida, iglesia, en este hermoso camino, en este hermoso evangelio. Usted y yo debemos de salir aprobado. Y no se diga, iglesia, en lo que es nuestro llamamiento como sacerdotes, iglesia, como sacerdotes. Yo le muestro aquí una imagen, iglesia, donde usted y yo podemos ver a Anás y a Caifás. Ellos, iglesia, eran, creo que, suegro y yerno en los días que Jesús comenzó a ser
su obra, iglesia. Pero le digo que ellos tenían un parentesco, pero ellos, iglesia, les recuerdo que solamente tenía que haber un sumo sacerdote, no tenía que haber dos, iglesia. En los días de Jesús existían dos sumos sacerdotes. De alguna manera mezclaron, de alguna manera afectaron, de alguna manera metieron lo que Dios no quiere que se meta en lo que es el sacerdocio. Había dos sumos sacerdotes, iglesia, y ello no tiene que suceder. Comento esto, iglesia, porque al pueblo de Israel que estaba en esos días bajo el gobierno de Roma, ellos empezaron a verlo de alguna manera normal. Y ello para el Señor no es normal. Hoy en día para usted y para mí, usted y yo tenemos un sumo sacerdote, se llama Jesucristo, según el orden de Melquisedec, iglesia, y usted y yo estamos metidos en ese sacerdocio. Pero le pongo esta imagen nada más, iglesia, para que nos demos un poquito o abrir un poquito el panorama en el cual aquellos comenzaron a meterse de alguna manera, meter un desorden, provocar un desorden. Y recuerde que el desorden no le agrada al Señor. Yo le pregunté a la famosa inteligencia, iglesia, bueno, no le pregunté, le dije que me diera una imagen de aquel sacerdote que ejercía en el tabernáculo de Moisés, iglesia, y de alguna manera le puse lo que dice el capítulo 21 del libro de Levítico, pero del verso 18 y 19, que es donde le vamos a estar poniendo el zoom. Usted y yo comenzamos con el verso 21, pero en el verso 18, verso 19, iglesia, dice que aquel que tenga defectos, y usted puede ver a un sacerdote con defectos, todo aquel sacerdote, iglesia, todo aquel que nacía de la descendencia de Aarón, iglesia, no podía ejercer su sacerdocio si tenía defecto. Si lo trasladamos hoy en día, iglesia, si usted y yo tenemos defectos, no podemos ejercer nuestro sacerdocio. Y ello es tremendo, iglesia, y debemos de pesarlo, amado, amada, porque todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que en la misericordia de Dios ha nacido de nuevo, tiene derecho y una cierta responsabilidad de ejercer su sacerdocio. Mire, tenemos sacerdocio personal, ¿va? Tenemos sacerdocio matrimonial, los que estamos felizmente casados. Tenemos sacerdocio familiar, tenemos sacerdocio congregacional, tenemos sacerdocio en cualquier departamento, iglesia, que en la misericordia de Dios estemos usted y yo por ahí involucrados, tenemos que ejercer un sacerdocio. Y es importante, iglesia, el cual que usted y yo no tengamos defecto. Ahora, ¿cuáles son esos defectos, iglesia? Vamos a comenzar, como le dije, en el verso 18. Mira lo que dice. Porque ninguno que tenga defecto se acercará. ¿Cuál era el primer defecto que el Señor pone ahí en el orden, iglesia? En el verso 18, que estuviera ciego, iglesia, que estuviera ciego. Ahora, el Señor es incluyente, perdóneme, usted y yo veníamos con defectos y nacimos de nuevo y seguimos teniendo esos defectos. El Señor es incluyente, perdóneme la expresión, iglesia, pero le digo esto porque si el Señor sanaba a los ciegos y si no hubo uno, pero nació de nuevo, ahí está sirviendo, iglesia. El Señor hoy en día, hay personas que tienen su visión afectada, pero nacen de nuevo, pero no porque tengan ese defecto físico, no van a poder servir. Recuerde que ahora, estos defectos que dice la escritura, porque así lo menciona, defecto, todo aquel que tenga defecto, y recuerde que defecto es error, es tacha, no puede servir. Ahora el defecto es
interior. Ahora el defecto es espiritual. Ahora, iglesia, usted y yo, miren la misericordia de Dios. Hablo por mí, tengo mis dos ojos, pues no al 100, pero funcionan. No al 100, pero sí las llega a uno. Uno usa su lente aquí de descanso, de vista progresiva, le llaman, donde arriba es normal, en medio tiene un aumento y abajo para la lectura tiene más aumento. Eso es lo que uno usa para cuando uno va a leer, pero puedo estar ciego, iglesia, espiritualmente, iglesia, y es lo que usted y yo no debemos de permitir. Porque si tenemos defecto, no podemos llevar a cabo, no podemos servir, no podemos, en un sentido, iglesia, no podemos estar ejerciendo nuestro sacerdocio. Y sin lugar a duda, iglesia, hay alguien que quita errores, hay alguien que sana, hay alguien que restaura, hay un Espíritu Santo moviéndose dentro de la congregación, moviéndose en el hogar, moviéndose de una manera personal, iglesia, en cada uno de nosotros, amado, amada, y Él es quien está hoy haciendo la obra. Le recuerdo, creo que es Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy plenamente convencido, dice una versión, y dice el apóstol Pablo, que quien comenzó la buena obra, paréntesis, se llama Jesucristo, la terminará hasta el día de Cristo. Lo delicado, iglesia, en ese sentido, perdónenme la expresión, yo así lo veo, lo delicado es que hasta el día de Cristo es pues todavía parte o hasta la tribulación, iglesia, y es lo delicado, porque muchos van a ser ahí perfeccionados. Pero usted y yo tenemos o debemos de ponerle énfasis en que, Señor amado, aquí estamos dispuestos para que sea quitado toda ceguera, iglesia. Efesios capítulo 1, verso 17, mira lo que dice, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. ¿Para qué tenemos que o por qué debemos de pedirle, iglesia, al Señor un espíritu de sabiduría, espíritu de revelación? Recuerde que en el griego espíritu es neuma. Neuma tiene acepciones como corriente de aire, como soplo, como brisa, iglesia, como ángel, como Dios, como espíritu de Cristo, pero también tiene una acepción como un significado que es demonio. La escritura dice, iglesia, que usted y yo debemos de probar a los espíritus. Papá Germán acaba de predicar, iglesia, donde él habla acerca de pesar los espíritus. Los espíritus hay que pesarlos, iglesia, hay que ver es de Dios o no es de Dios, hay que probarlos, es de Cristo o no es de Cristo, iglesia, pero ahí habla de obras que usted y yo debemos de hacer, porque recuerde que a un rey de Babilonia le dijeron mene mene tucalu farsin, y ello, iglesia, ha sido medido, ha sido pesado y tu reino ha sido hallado falto de peso, por lo tanto el reino se te va a quitar, y a usted y a mí no nos conviene ello, iglesia, no nos conviene ello. ¿Por qué? Porque, iglesia, miren lo que le pasó a aquel rey, miren lo que le pasó a aquel hombre, su corazón fue convertido de un corazón de hombre a un corazón de bestia. Y cuando usted pone imágenes o busca al rey Nabucodonosor como bestia, es impresionante, iglesia, pero ahora le recuerdo, es espiritual. Ahora le recuerdo que es espiritual. Usted y yo debemos de anhelar espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Para qué me servirá, iglesia, hoy en día un espíritu de sabiduría? ¿Para qué me servirá a mí un espíritu de revelación? Le recuerdo, creo que es Primera de Crónicas 12:32, donde dice que los hijos de Isaacar, creo que eran alrededor de 200 de los hijos de Isaacar, ellos eran expertos en conocer los tiempos. Usted y yo, iglesia, para ello debemos de pedir espíritu de revelación. Mire, ahorita usted se mete a ver el clima y ahí le aparece, ahorita en 20 minutos va a llover, ahorita va a seguir lloviendo en 1 hora, a las 10 de la noche continúa la lluvia, iglesia.
Pero en aquellos tiempos no sucedía ello. En aquellos tiempos ellos no agarraban su celular. Ellos eran, hay una versión que dice, eran peritos en conocer los tiempos, iglesia. Y es donde usted y yo, amado, amada. Ahora, no solamente ellos eran expertos en conocer los tiempos, sino eran expertos en saber qué hacer según la situación. Por ello, iglesia, usted y yo debemos de ver, por ejemplo, en lo familiar, ¿qué está aconteciendo aquí? Por ejemplo, con mi esposa. La escritura dice el Salmo 128, si no me equivoco, que la esposa es como una vid. Es como una vid, iglesia. Y yo debo de ver, porque Isaías habla también de una vid que le fue dada a que la cuidara, la abonó, la preparó, la preparó la tierra, pero ella esperaba que diera un fruto dulce y el resultado fue una vid amarga, iglesia. Y ello, amado, amada, no es deleite al probarla. Entonces, en ese sentido le pongo yo nada más un ejemplo, iglesia. Me voy rápido, amado, amada. Espíritu de sabiduría, que es Sofía, y espíritu de revelación, que es Apocalipsis, que es manifestación, iglesia. Entonces, amado, amada, usted y yo, para poder ver mejor, en lo natural, usted hace lo posible por comprar unos lentes, por ejemplo. Hace lo posible. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene, inclusive, iglesia, cuando se tiene un lente, estos lentes le acaban de cambiar las micas. Tenía yo ya como 5 años, iglesia, y le cambiaron las micas y dices, no, es que quien me lo revisó, iglesia, Dios la bendiga, me dice, dado los años, vas bien con el aumento que tienes, no hay ningún problema, pero vas bien, pero sí me actualizaron. Yo, cuando uno no ve bien, mire, cierre más los ojos, como así se viera mejor, ¿verdad? O abra así, no, pero aún teniendo lentes, iglesia, y no teniendo la graduación correcta, se tienen problemas. Cuando no se usa lente, una persona que necesita lentes, le duele la cabeza, se marea, le da quizás hasta vértigo. Hay consecuencias, iglesia, por no usar lentes y aún los lentes correctos. Espiritualmente, si nuestra visión no está afinada, si cuando usted, aquí está sucediendo algo, no es que aquí pasó algo, no es que, a mí se me hace que está embarazada. Se me hace que sí está embarazada. No, a mí no me engañan. Mire, cuando una mujer está embarazada, su vista cambia. Sus ojitos cambian. Se ven así como hasta más, como más tristecillos, más apagaditos. Pero cambia, iglesia. Y uno anda viendo hacia las hermanas. Ajá, ya la vista cambió. Está embarazada. Entonces tenemos que afinar la visión, iglesia, para ser certeros, amado, amada, para ser exactos, iglesia. El sacerdote no podía servir si su visión no estaba correctamente afinada, iglesia. Avancemos porque me quedan 32 minutos. Vamos a estar viendo el verso 18 y el verso 19, iglesia. Ahora no vamos a ver lo ciego, sino lo cojo. Si no lo cojo. El sacerdote, iglesia, no podía llevar a cabo su oficio sacerdotal. ¿Cojera de qué nos hablará? Porque aquel estaba cojo, iglesia. Aquel, mire, ahora usted dirá, ay, gloria a Dios, dirá la mujer, gloria a Dios, porque le habla al hombre. Le recuerdo que ahora el Señor no hace inclusión, iglesia. Bueno, el Señor es inclusivo, vamos. Ahora le dice a la mujer, ¿qué crees? Ahora tú también vas a ejercer tu oficio sacerdotal. ¿Qué será ser cojo, iglesia? Si Deuteronomio capítulo 15, verso 21, dice el Señor, a mí no me vas a traer una ofrenda que tenga defecto. Y parte de ese defecto era que el animalito estuviera cojo, iglesia. Estuviera cojo. No servía. Miren lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 8. Les recuerdo que para mí
el libro de Malaquías, el libro del profeta Malaquías, para mí le habla más al sacerdote que al pueblo. Para mí le habla más al sacerdote que al pueblo, porque desde el capítulo 1 empieza a decirle al sacerdote. Miren lo que dice el verso 8. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofrecéis a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice el Señor de los ejércitos? ¿Por qué, iglesia, el sacerdote había sido afectado en su mentalidad, en su corazón y por consecuencia en su actuar en ofrecerle al Señor un animal con defecto, cuando originalmente él dice: a mí no me traigas un animal con defecto, no me le ofrezcas? No sé, no, en Malaquías, si me busca en el capítulo 2, por favor. No sé si es en el verso 12, si no me salgo. Le digo esto porque aquí le dice el Señor: ¿a poco esa ofrenda con defecto se la vas a ofrecer a tu gobernador? Busca estiércol ahí en el capítulo 2, verso no sé qué. Es que ahí habla cuando le dice al Señor que él restregaría como estiércol en su cara porque le traería una ofrenda con defecto. Del capítulo 2. ¿Qué dice, hija? Perdón. Mira, él dice: te voy a restregar en tu cara como con estiércol, porque me traes lo que está defectuoso, porque lo que tiene defecto me lo traes a mí, pero a tu gobernador sí le llevas una ofrenda perfecta. Entonces el sacerdote en aquellos tiempos, iglesia, tacha, no podía servir porque tenía defecto el sacerdote. No solamente presentaba un animal con defecto, sino también el sacerdote con defecto, iglesia. Y es lo que el Señor quiere, que usted y yo no ejerzamos nuestro sacerdocio así hoy en día, que estemos como cojos, iglesia. Hechos capítulo 14, verso 8, y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de sus pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, verso 10, miren lo que dice, dijo con voz fuerte o con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo, iglesia. En la misericordia de Dios, mire, es que Dios, si Dios sana lo externo, ¿usted cree que no va a sanar lo interno? Pero en ocasiones es más difícil, iglesia, para uno, no para el Señor, porque el Señor se encontró, creo que fue con un paralítico, ¿verdad? Que le dijo: levántate y es sano. Y muchos le empezaron a criticar. Y él dijo: pues mira, para que veas que yo puedo hacer lo exterior y lo interior, tus pecados te son perdonados. Y ándele, aquel fue restaurado interna y externamente. Iglesia, hoy en día el Señor, yo sé que el Señor sana, iglesia, a todo ciego y cojo, iglesia. Yo creo que el Señor lo sana literalmente, pero también creo, iglesia, que internamente se ha quitada toda ceguera y se ha quitada toda cojera, iglesia, para que ello a usted y a mí no nos impida agradar al Señor, ejerciendo nuestro sacerdocio sin defecto, iglesia. Entonces, iglesia, tenemos que, recuerda a quién le caminaron su caminar, creo que es en el capítulo 36 no, 32 del libro del Génesis. Estuvo peleando toda la noche, iglesia, toda la noche. Aquel hombre llamado Jacob estuvo peleando con o contra el ángel del Señor. Y él toda la noche, iglesia, mire que
qué espíritu de Jacob, iglesia, que él no se daba por vencido. No se daba por vencido. Usted y yo cuando empezamos a pelear hasta que no tengamos victoria, iglesia. Y Jacob hasta que no logró desprender la bendición. Aquel ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Iglesia, ¿cómo lo estaría sujetando? Hábil, él ya se había hecho hábil, experto. Aunque poniéndole el zoom hay algo más profundo ahí, pues, iglesia. Porque algunos comentaristas dicen que era el ángel de Esaú, que fue a pelear, ¿por qué me quitaste la primogenitura? Pero esa es otra historia, dijo la nana Goya, iglesia. Jacob estuvo peleando, iglesia, le cambiaron su caminar. ¿Cuánto estaríamos usted y yo dispuestos a pelear, iglesia, contra la cojera espiritual? Porque hoy en día recuerde que ahora el defecto es espiritual. ¿Cuánto estaríamos usted y yo después, Señor, quítame esta cojera? No me gusta caminar así, Señor. No me agrada y ni le agrada a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, a la iglesia donde ando. No le agrada, no le agrada, no le agrada. A mí tampoco me agrada, pero me es difícil. Aquel estuvo peleando, iglesia. Yo sé que usted también tiene lo suyo, iglesia. Entonces hay que pelear. Hay que pelear para que a usted y a mí nos quiten ese defecto interno, espiritual, para poder agradar al Señor en nuestro sacerdocio, iglesia. Verso 28, ya no vamos a ver ni los ciegos ni los cojos, sino que ahora rostro desfigurado. Rostro desfigurado. El sacerdote, iglesia, no tenía que tener un defecto en su face, en su carita, que no tuviera así, que no estuviera así, que no tenía que tener defecto, iglesia. Yo sé que usted hasta sin reírse se ve hermoso, se ve hermosa, pero a lo mejor cuando se molesta, a lo mejor cuando se incomoda, nos brinca el apellido, iglesia, nos brinca el código postal, se nos sale lo barrio, se nos sale lo gentil en lugar de salir lo cristiano. Se nos sale lo otro en lugar de hijos de Dios. Y es lo difícil, iglesia. ¿Por qué me movieron aquí mi agua? ¿Por qué? ¿Oh? ¿Quién le tomó esta agua? Si esta agua es exclusiva del pastor. Está a la mitad, mire, ¿quién fue el valiente, el osado o la osada que le tomó agua? Y recuerdo, híjole, le tomé yo el domingo. Ay, Padre bendito, qué vergüenza. Pero haciendo el berrinche, se demuda el rostro, iglesia, en ocasiones, el hermano anda molesto. La hermana llegó con un carácter de los 1000 ángeles. Ya los otros no, pues ellos ya están caídos, iglesia. Pero se nos nota se ve cuando usted, ganó México. Perdió México. Nos afecta ello, iglesia. Nos mueve ello. Y es lo que no tenemos que permitir. ¿Por qué? Porque ello es como un defecto, es como una tacha, es como una mancha. Y si tenemos ello, iglesia, no podemos ejercer nuestro sacerdocio. Aunque esté chimuela, usted venga y sonría. Que va a recibir, gloria a Dios, que se le ve ahí el puente, la ventana, 10:40, 40:10. Pero iglesia, es que me da vergüenza aquí. Pues con todo y ello, hay que agradar a Dios. Llegue y con el hermano, Dios me lo bendiga, Dios me la bendiga, hermana, saludarle, bendecirle, iglesia. Pero en ocasiones, buenos días, buenos días. Pues no sabe lo que me está pasando. Si supiera lo que me está pasando, no me diría buenos días. Diría Rondambón, ¿qué tienen de bueno? Creo decía, ¿verdad? Cuando estaba ya molesto. Imagínese deber 14 meses de renta.
Pero iglesia, hay un gozo para usted y para mí. Hay algo de parte de Dios, hay buena noticia. De Él viene la sanidad, de Él viene la restauración, de Él viene, iglesia, que Él moldee nuestro carácter. ¿Se imagina Pablo el apóstol cómo era cuando iba? ¿Se imagina Pedro, iglesia, el apóstol? Señor, yo no te voy a dejar. ¿Se imagina cuando le quiso volar la cabeza? La Biblia dice que le mochó la oreja, pero la intención de Pedro era volarle la cabeza. ¿Qué tuvo que llegar a ser Jesús? El que sana, el que restaura. Tenga su orejita, yo lo sano. Él vino a corregir los defectos. Él sigue corrigiendo nuestros defectos, iglesia. Pero hay que prestarnos, hay que disponernos, Señor. Yo no quiero estar ciego, no quiero estar cojo y tampoco tener un rostro desfigurado, iglesia. Génesis capítulo 4, verso 6. Mire, el martes pasado vimos un sacerdocio donde creo entender que Adán lo llevó a cabo, Adán. Y por consecuencia también la familia, y por consecuencia ellos, Caín y Abel presentaron una ofrenda. ¿Quién presenta la ofrenda? El sacerdote. Ellos recibieron, fueron formados sacerdotalmente, de tal manera que llegaron delante de Dios y le presentaron ambos, cada uno, su ofrenda. A uno fue agradada y la otra no. La de Caín fue una ofrenda reprobada, pero no solamente Caín, iglesia. Bueno, perdón, no solamente la ofrenda de Caín. Caín presentó una ofrenda no correcta en ese momento, no era la adecuada. Pero iglesia, aparte de ello, lo que Caín manifestaba internamente no le agradó al Señor, de tal manera que él le dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Dice la Biblia, la versión Dios habla hoy. Se imagina, iglesia, estar predicando. Y esto va para mí, pero creo que también para usted. Bueno, todo va para mí, ¿verdad? Pero también para usted. Ministrando y molestos, ministrando enojados. Mi amada siempre dice que hay que sonreír. Creo que, no sé si me recetó hoy mi amada o ayer. Ay, no, hay que sonreír. Amén, hay que sonreír. Se me olvida, iglesia. Pero no porque, no por lo que haya sido, vamos. Pero iglesia, ay, de repente va uno así. ¿Y esta cara qué? O sea, mejor así, iglesia. Es mejor. Es mejor que nos pongan aquí unas liguitas para que se haga así y usted ande, gloria a Dios. Así como aquel personaje enemigo de Batman, el Guasón, iglesia. Aquel siempre andaba riéndose. Aunque le pegaban, pero se reía, iglesia. Así tenemos que hacer usted y yo. No siempre ganaba el Guasón, siempre le daban sus catorrazos, sus golpes, pero no dejaba de reír, iglesia. Si hay alguien que ha depositado gozo dentro de nosotros, amado, amada, hay que ejercer nuestro sacerdocio con alegría y con regocijo, iglesia. Que se le vea a usted, que se me vea a mí, cuando usted y yo estamos ministrando al Señor, y no solamente al Señor, cuando estamos ministrando al cuerpo de Cristo, y no solamente cuando estamos en el hogar, hay que estar sonriendo, cuando esté en el trabajo, en la escuela, donde quiera que ande, hay que estar jijiji, jajaja, y si quieren diciembre, jojojo, iglesia, pero hay que estar alegres. Hay que estar gozándonos, amado, amada. No ejercieron un sacerdocio ambos a la misma escuela, ambos en el mismo salón, iglesia, pero uno agradó a Dios en su ofrenda, en su sacerdocio, y el otro no. Abel le agradó al Señor, a Caín no. Y recuerde, iglesia, que el Señor ve primero el corazón. Pero no porque vea primero el corazón, usted y yo nos agarremos. Ay, es que el Señor conoce mi corazón, porque ahí nos escudamos. Una frase trilladísima, iglesia. Ay, pues Dios sabe, conoce mi corazón. Y el que está frente a usted, pues por eso. Tenemos que, iglesia, tenemos que nada nos impida
ejercer nuestro sacerdocio. Enojados no, iglesia. Molestos no, cabizbajos no, iglesia. Proverbios 27:19, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces, iglesia, verso 18, ya no veamos lo ciego, lo cojo, lo de, bueno, esta versión dice nariz plana, pero el rostro desfigurado. Ahora veamos el que carezca de oreja. ¿Qué será carecer de oreja? Mis orejas están chiquitas, iglesia. Gloria a Dios, está uno prieto, pero con orejas chiquitas. Diríamos, no hay mucha, no hay revelación, iglesia, en lo que estamos viendo. No hay revelación, no hay, pero sí un sentido, iglesia, pero sí una responsabilidad de que no se nos haga fácil estar ejerciendo un sacerdocio que, insisto y vuelvo a repetir, todo aquel que ha nacido de nuevo está invitado a ejercer el sacerdocio, y que lo hagamos de alguna manera en la cuales tengamos defectos, en los cuales tengamos usted y yo defectos, iglesia. Quien carezca de oreja, quien carezca de oreja, quien carezca de oído. Aquí viene. El Señor le dio mandamiento al pueblo de Israel. Es el primer mandamiento, iglesia. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Si no me equivoco, cuando le ponemos el zoom a esa palabrita oye, es del hebreo Shama. Y Shama, iglesia, tiene varias acepciones, pero una de ellas es de el oír con obediencia. Oír para obedecer. Poco sirve, iglesia, porque de qué sirve, sirve. Pero cuando usted y yo, por ejemplo, venimos al culto y gloria a Dios, estuve de principio a fin, ya nos fuimos y por la tarde noche, oye, ¿y de qué le preguntan a usted? Oye, ¿y cuál fue el tema? ¿De qué se trató el mensaje? Y usted, ay, no, pues estuvo muy bonito porque el pastor hasta se ponía así como colorado y de predicar y esto y lo otro, ¿verdad? Y no, gloria a Dios y todos, aleluya, amén. Sí, pero ¿de qué trató el mensaje? ¿De qué te hablaron hoy? Y se nos va, iglesia. Ahí no estamos oyendo para obedecer. Solamente lo estamos oyendo, iglesia. Dirían en mi pueblo, por un oído entra y por el otro sale. Y ello es lo que no está bien, iglesia. La palabra que usted y yo oímos, tenemos que guardarla en nuestro corazón y ser hacedores, iglesia, poner por obra la palabra. Y la palabra, poner por obra la palabra, iglesia, cuesta. El obedecer a la palabra cuesta, iglesia. Pregúntenle al pueblo de Israel si no le costó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, iglesia. Y amamos a Israel. Yo sé que el Señor ama a Israel. Claro, pues es la niña de sus ojos. Perdóneme, es a lo mejor con quien se va a desposar el padre. A lo mejor, bueno, no quiero ser ligero en ello, pero la iglesia esposa o la iglesia novia es la que se va a casar con el hijo. Pero el padre probablemente también, iglesia. ¿Con quién? Ahí está, iglesia. Ahí está alguien que endureció su corazón, iglesia, y por endurecer su corazón no le da lugar a cosas que usted y yo debemos de darle lugar. La dureza de corazón impide, iglesia, que la palabra de Dios tenga efecto en usted y en mí. Usted puede ver, creo que es Mateo capítulo 13, habla de 7 parábolas.
Y empieza con la parábola del sembrador, iglesia, y nos habla de 4 diferentes tipos de tierra. Les recuerdo que los ataques no fue al tipo de tierra, fue a la semilla. El ataque del enemigo es hacia la semilla, iglesia. La semilla es la palabra de Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado cómo recibimos la palabra, cómo la guardamos y cómo la manifestamos, iglesia. Porque tiene su proceso, amado, amada. Entonces, iglesia, si usted y yo tenemos o no tenemos orejas, estamos teniendo defectos. Si no ponemos por obra la palabra de Dios, si no somos obedientes a la palabra de Dios, tenemos defecto. Muchas de las veces, qué feo, iglesia, qué feo es que a una anécdota en otra iglesia, en una congregación de Júpiter, estaba el grupo de hermanos platicando muy a gusto. Y en eso viene otro hermano. Y el grupo que estaba platicando dice, ahí viene el hojas. Y otro que le dice, que le escuchó, oye, ¿por qué le llamas el hojas? Porque no da fruto, pura hoja, no da fruto. Qué tremendo, iglesia, que no demos fruto cuando tenemos que darlo. Y un fruto digno para nuestro Señor. El fruto a usted lo hermosea. El fruto a mí me hermosea. El don es para bendecir a la iglesia, pero con el fruto se hermosea, su vida hermosea, la congregación se hermosea, iglesia. Tenemos que dar fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? Cuando le damos lugar a la palabra de Dios, cuando le damos lugar a la semilla que cae en tierra buena, que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y usted y yo fuimos llamados, pero si no, mire, iglesia, no se ofenda, pero la Biblia dice, la Biblia habla de los hijos de desobediencia. No me traje mi reloj cuando veníamos, ay, se me olvidó mi reloj. Mi reloj yo siempre me lo pongo en la mano derecha, iglesia. Siempre en la mano derecha. Cuando yo era joven, que no hace mucho, uno decía, si a mí me dicen blanco, yo me voy a vestir de negro. De negro. Si toda la gente utiliza o usa el reloj en su mano izquierda, yo la voy a usar en la derecha. ¿No serán todavía secuelas, iglesia, de lo que uno era? Uno era desobediente, iglesia. Vete por aquí. ¿Por qué me voy a ir por ahí? Me voy por acá. Ándele, por allá estaba uno y se cayó. Ándele. Le dijeron que era por acá. Hay consecuencias de la desobediencia. Hay consecuencias cuando nuestras orejas, oídos no están bien afinaditos, iglesia. Yo le puedo decir una cosa. Mire cómo en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, por ahí del verso 1 y 2, habla de 7 niveles de revelación. Va bajando la revelación, iglesia. Va bajando la revelación. Se la voy a poner un poco simplificada. Padre bendito, háblame. Así le estaba yo, bueno, no estaba así, ¿verdad? El viernes. Ay, Señora, tú, ¿qué seríamos sin ti, Señor? Y me llegó una frase, y esa frase yo la busco en la Biblia. Ah, gloria a Dios, este mensaje lo vamos a compartir el domingo, pues, Señor. Y si el Señor me quería con esas palabras o con esa frase, me quería dar a mí otro mensaje, yo así lo recibo. Así lo recibo yo y así se lo doy a usted. Y usted, como anda pensando en la serie de Rosario Tijeras, creo que se llama una, anda pensando en ello, ya es nueva serie, nueva temporada, y no, ya estoy así medio deseoso de verlo, de ver la serie, esto y lo otro, y usted la recibe de otra manera. Lo que el Señor va bajando, iglesia,
se descompone. Se descompone, iglesia. Entonces yo tengo que tener mi oído espiritual restaurado, reparado, afinadito, para que lo que me dé el Señor en su misericordia, yo también se lo dé a usted. Y que usted también reciba como se está dando, iglesia. Pero si no tengo el oído bien restaurado, bien sincera, cerilla espiritual, va a haber algo, iglesia. No va a ser lo mismo, amado, amada. Entonces, ni ceguera, ni cojera, ni rostro desfigurado, ni la oreja mocha. Tenemos que estar allí, iglesia. Recuerde Romanos 10:17, la fe viene por el oír, por el oír. Hay varias maneras de cómo viene la fe, pero una de ellas es escuchando la palabra, iglesia. Escuchando la palabra. Me quedan 4 minutos, iglesia. Verso 19 ahora. Ni hombre que tenga pie quebrado. Iglesia, ¿para qué? Se imagina ahorita hablando de mundial, ¿verdad? Mañana gana, creo, México. Estamos profetizando. Iglesia, ¿se imagina un jugador que se lesiona? Hay de lesión a lesión. Un portero, iglesia, mexicano que iba a estar como titular se lesionó. Ya no pudo participar por lo menos en este mundial. Creo que no, pero bueno. Iglesia, ¿para qué sirve una persona que tenga un pie quebrado? ¿Para qué servirá el sacerdote con un pie quebrado? ¿Para qué? ¿Para qué servirá ello, iglesia? Cuando dice quebradura, porque ahí lo dice en el verso 19, obvio, fractura, ruina, afligir, está cautivo, desfallecido, hay destrucción, hay herida. La BTIH, la versión BTIH dice que está lisiado de los pies. Está lisiado de los pies. Había un hombre llamado Mefiboset. La escritura dice que lisiado de ambos pies. Se le cayó a la nana cuando tenía 5 años. 5 número de gracia, iglesia. Mefiboset significa dispensador de vergüenza, disipador de vergüenza. Perdóneme, daba vergüenza a aquel nieto de el rey Saúl, aquel hijo de Jonatán, que tenía derecho a ocupar la silla del rey, pero como tenía defecto, no podía ocupar esa silla. Como estamos viendo el sacerdote, iglesia, tampoco un hombre que no tenga responsabilidad o una mujer que sea irresponsable no puede ejercer el sacerdocio. Tu caminar es una responsabilidad. Caminar igual a responsabilidad. Entonces usted y yo tenemos que agradar al Señor en nuestro caminar. Qué hermosos son los pies de aquellos que van a venir el sábado a hacer la obra de evangelismo. Aquí abajo, iglesia, si quiere, vámonos al crucero, pero hay que hacer la obra o parte de la obra a la cual usted y yo hemos sido llamados, iglesia. Qué hermoso es hablar de Cristo, qué bendición, qué maravilla es hablar de Cristo, iglesia.
Es que Él murió, pero no quedó en la tumba, iglesia. Al tercer día resucitó con el poder del Espíritu del Padre, iglesia. Resucitó, amado, amada. Si Cristo no ha resucitado, vano es el Evangelio, pero resucitó, iglesia. Por ello tenemos que publicarlo, por ello tenemos que anunciarlo, por ello tenemos que gritarlo, que Cristo está vivo. Pero si no evangelizamos, estamos con el pie quebrado, con los pies lisiados. Entonces ahí usted, iglesia, hemos visto hasta ahorita 5 puntos. ¿En cuál de ellos? El primero, que es el no estar ciego, usted dice, no, yo mi vista la tengo mejor que el águila, amén, palomita. Pero si la vista no está, si la visión no está afinada, tachita o tachota. Que no esté cojo, que no esté con rostro desfigurado, que no se tenga, iglesia, con la oreja, perdón, o que se tenga un pie quebrado. Que sea, qué irresponsabilidad o qué responsabilidad diferente, iglesia. Diferente, diferente, diferente. Proverbios 25:19, diente picado y pie vacilante, confiar en traidores en momentos de apuro. Pero la versión platense no dice pie vacilante, sino que dice pie que titubea. ¿Recuerda que le decía el profeta Elías al pueblo de Israel? ¿Hasta cuándo vacilaréis? Y si le ponemos el zoom a esa palabrita vacilar, el original dice que es cojear. ¿Hasta cuándo vas a cojear? Si es entre Dios, a él síganle. Si es Baal, a él sírvanle. Pero a ese grado estaba el pueblo de Israel, iglesia. Y si el Señor le habla al pueblo de Israel, también le está hablando a la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. Entonces, amado, amada, ahora véase sus lindos y hermosos pies. A la mejor chulada, ¿verdad? Cálida. No, hombre, yo me lo cuido. Hasta le pongo, bueno, yo tengo mucho que no me pongo esmalte del transparente para que se vea brillosita la uña. Pero espiritualmente, iglesia, se imagina pie de atleta, ojo de pescado, mal olor, con hongo, con esto y con lo otro, iglesia. Porque ello son enfermedades muy particulares del pie, iglesia. Ahora ya no ve al pie quebrado, sino ahora la mano quebrada. Y la mano, iglesia, nos habla de autoridad. ¿Cómo está nuestra autoridad? Y no me refiero, iglesia, a una autoridad que llegue uno a la casa y azotando la puerta, ya vine. No. O por qué no la mujer, ¿verdad? No, si a mí también se me enronca mi pecho. Ah, caray. Aguas calientes. No, iglesia, no se trata de esa autoridad, sino verdaderamente ubicarnos en la autoridad que ha sido dada por gracia, por voluntad divina, iglesia. Y que si usted y yo nos abrigamos bajo autoridad, mire qué hermoso es Dios, iglesia. Es que así como Dios deshonra la autoridad, también Dios honra la autoridad. ¿Qué le dijo aquel centurión, iglesia? Tenía un diálogo con el Señor. Señor, tengo a un criado, está enfermo. ¿Se imagina cómo ese centurión amaba a ese criado? Que él rogando por él, rogando por sus
perdóneme la expresión, por sus empleados. Y él decía, Señor, no vayas hasta allá, pero di la palabra, Señor, di la palabra. Lo que él le fue rema. Señor, tú di la palabra, y si tú dices la palabra, se va a hacer. Usted y yo debemos de anhelar, Señor, avienta la palabra. Señor, declara la palabra. Señor, di la palabra. Y si el Señor dice la palabra, se va a lograr lo que sea en tu vida, en mi vida, iglesia. Pero aquel hombre reconocía autoridad. Estaba bajo autoridad, pero también estaba sobre autoridad. Y ello agrada al Señor, iglesia. Usted y yo tenemos que tener esa autoridad. Autoridad. ¿Por qué le digo que la mano es autoridad? Cuando Saúl era atormentado por un espíritu, ¿qué sucedía? Traigan quien toque música. Llegó un hombre llamado David. Llegó y aquí dice, 1 Samuel 16:23. David tomó el arpa, la tocaba con su mano. ¿Qué sucedía? Había liberación, porque en la mano hay autoridad. ¿Qué sucedía con Moisés y con Aarón, iglesia? Autoridad. En un báculo, autoridad. Ahí hay serpientes, pues aquí está una serpiente mayor. Señor, ¿cómo vamos a cruzar este mar? No me la crea, dicen algunos comentaristas dicen que ese mar era profundo ese mar, iglesia. Perdónenme mi error, no recuerdo si eran 50 metros o 500 metros de profundidad de aquel mar rojo, iglesia. Pero un hombre, iglesia, levantó su vara, levantó su mano, ¡pum!, habló con autoridad que se abra. ¿Qué sucedió? Se abrió, iglesia, y el pueblo de Israel pasó en seco, dice la escritura, en seco, iglesia. Y de noche, cuando le levantamos las manos a Moisés, había victoria, iglesia, pero se la bajaban y el pueblo de Dios, del Señor, iba perdiendo, iglesia, y había derrota. Hay autoridad. El Señor te ha dado autoridad, iglesia, pero hay que saberla ejercer. Pero si tengo mis manitas limitadas, quebradas, lastimadas, impedidas, no voy a poder ejercer mi autoridad, iglesia. Hablamos espiritual, iglesia, sabemos que es una parte de la autoridad que el Señor nos ha dado, iglesia. Entonces, iglesia, en usted y en mí debe de haber una visión clara. Tenemos que tener una visión clara. No tiene que haber ceguera. En usted y en mi, iglesia, no tiene que haber cojera. Tenemos que agradar a nuestro Señor en nuestro camino. ¿Por qué cree que el Señor decía volver a los caminos antiguos, volver a las sendas antiguas? Porque ahí hay, iglesia, ahí está lo primero, ahí está. Rostro desfigurado, iglesia, no tener envidia. Ay, es que aquel ya llegó con un carro 2026 y el mío es ya ni clásico, ya está desclasificado. No tenga envidia. Yo me gozo cuando que a mi hermano lo ascienden de puesto. Yo me gozo, ya tengo casa, pastor, ya tengo vehículo, pastor, ya tengo esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me gozo. Que no tengamos sin oreja, ándale, oreja. Que tengamos oreja, iglesia. Que esta oreja nos lleve a ser obedientes. Que no tengamos un pie quebrado o una mano quebrada. Que nuestro caminar agrade al Señor, que nuestras obras agraden al Señor, iglesia. Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu vida. Bendiciones de parte de Dios.